la nueva ministra de Finanzas, Zaria Moya, estuvo en Washington, en el FMI, en medio de este escenario de deuda pública que se vuelve casi insostenible, o más bien habría que preguntarnos qué tan sostenible es y cuánto puede agravarse el escenario o beneficiarse el Ecuador. Ya lo conversaremos con Marco, que es quien sabe a profundidad, quien conoce a profundidad estos temas, este nuevo romance que se ha procurado el gobierno con el FMI, del cual es ya el cuarto país más deudor en todo el mundo. Ecuador es el cuarto país que más le adeuda en el mundo al Fondo Monetario Internacional. Está Marco Flores conmigo, voy a conversar con él sobre la evaluación de cómo está manejando también el gobierno, no solamente la deuda pública, sino la provisión de adquisición de más deuda pública en los próximos meses y las cercanías diplomáticas que empieza a generar el gobierno con organismos multilaterales que ciertamente han marcado no solamente la definición de la política económica, sino también de la política social, restringiéndola a su mínima expresión para poder obtener el favor de estos multilaterales. Voy a poner a Marco Flores de inmediato en pantalla. Marco, siempre es un placer para mí conversar contigo. Muchísimas gracias por estar en la contra. Hola, Fernando, ¿qué tal? El gusto es para mí. Un saludo cordial para ti, para todo tu equipo y, por cierto, a la gente que nos escucha. A tus órdenes. Bien, Marco, primero tu evaluación primaria de este acercamiento de Zaria Moya, no bien nombrada ministra de Finanzas, una de las primeras acciones importantes o relevantes de su gestión es irse a Washington y tratar de gestionar con el FMI. Presumimos que aquellas cosas que quedaron pendientes para antes de la elección, esta famosa retención de los 400 millones que no se daba en las semanas previas a la elección, pero que ahora parece volver a tomar sendero. Bueno, los ministros de Finanzas, sobre todo cada que hay un cambio en el Ministerio de Finanzas, hay un nuevo ministro o ministra, siempre viajan a Washington a visitar a la directora del Fondo Monetario Internacional, a visitar algunos multilaterales para tratar de establecer relaciones fluidas, dicen ellos. Entonces no es nada especial el viaje que ha hecho la señora Moya, a poco de haberse posesionado como ministra de Finanzas. Y claro, ese tipo de relaciones que el Ecuador mantiene con el Fondo Monetario están básicamente sostenidas en el acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario. La gente a veces cree que el acuerdo con el Fondo Monetario es simplemente dinero que le dé el Fondo Monetario al Ecuador. Tú sabes muy bien que no es solamente el dinero que el Fondo Monetario le presta al Ecuador, sino las condiciones que exige el Fondo Monetario para prestar este dinero. Dicho sea de paso o dicho de otra manera, si el Ecuador no cumple las condiciones que previamente le fija el fondo, le suspende los desembolsos. Es decir, el dinero que tiene que desembolsar lo paraliza hasta que cumpla las condiciones. Esas condiciones, en mi concepto, no es que el Fondo Monetario no sirva para nada, pero esas condiciones han sido letales para la economía ecuatoriana y han sido letales para la gente en el Ecuador. Dicho sea de paso, Fernando, te escuché hablando de la deuda del Ecuador con el Fondo Monetario. Señalaste que es la cuarta más grande en la lista de los países. La plataforma digital del periódico Primicias hizo una publicación señalando que el Ecuador le debía como 8.500 millones al Fondo Monetario. Esa publicación es absolutamente equivocada. Ok, o sea, los 8.700 millones, que es lo que dice la nota de Primicias. Okay. El Ecuador le debe al Fondo Monetario 11.700 millones de dólares. ¡Upa! ¿Y de dónde sale esa cifra? La diferencia sale de al capital que está señalando Primicias. Hay que sumarle pues los intereses, los recargos y los cargos y recargos que cobra el Fondo Monetario Internacional más los intereses. La cifra que yo te estoy dando es extraída de la propia página web del Fondo Monetario. Yo jamás trabajo sino con estadísticas oficiales
aunque no esté de acuerdo con las estadísticas oficiales, que no es el caso. Esta es lo que le debe el Ecuador al Fondo Monetario. Pero además las cosas se han complicado, porque como el dólar se ha depreciado en los mercados internacionales, en cambio la moneda del fondo, que son los derechos especiales de giro, se ha apreciado frente al dólar. Los créditos que el Fondo Monetario le concede a cualquier país son en derechos especiales de giro, que es una moneda virtual del Fondo Monetario. Y luego la traspasan a dólares de los Estados Unidos. Esa cotización hasta hace poco era 1.33 dólares por derecho especial de giro. Desde que los Estados Unidos entró en esta aventura de los aranceles, el dólar se ha depreciado y las otras monedas se han apreciado. Entonces ahora el derecho especial de giro vale $1.39. Y el Ecuador... Okay. Por cada transacción, Marco, perdóname, pero no estoy muy empapado de esto. A ver, permíteme. Sí. Los créditos que concede el Fondo Monetario siempre son en derechos especiales de giro, no en dólares. El derecho especial de giro es la moneda del Fondo Monetario, que es el resultado de una cesta de monedas, donde está el dólar, donde está la libra esterlina, hay varias monedas. El resultado del promedio ponderado de esas monedas se llama derecho especial de giro. Esa y no otra es la moneda del Fondo Monetario. Cuando el Fondo Monetario te aprueba un crédito, te aprueba derechos especiales de giro y luego lo traduce a dólares americanos. Entonces, traducir a la deuda del Ecuador de derechos especiales de giro a dólares al 30 de marzo. Al 30 de marzo, la deuda es de 11.700 millones de dólares, la deuda del Ecuador. Eso incluye el capital adeudado, los intereses, los cargos y los recargos que cobra el Fondo Monetario. En este año, 2025, solo al Fondo Monetario el Ecuador le debe pagar 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. ¿Qué está haciendo el Ecuador? Esperando que le realicen el desembolso que debía haber ocurrido ya hace varios meses atrás, como de 410 millones de dólares, y que seguramente lo realizará el Fondo Monetario en los próximos días, si es que no lo ha realizado ya. Pero eso no le alcanza para mayor cosa al Ecuador. Y entonces está buscando que el Fondo Monetario le apruebe un nuevo crédito, pero ahí hay dos problemas. El Ecuador tiene lleno el cupo de crédito con el Fondo Monetario. Tiene que seguir pagando para liberar cupo. Entonces se ha acogido a un crédito que podría llamarse de última instancia, que se llama crédito de resiliencia, que es casi un crédito para los moribundos, ¿no? Entonces, este crédito de resiliencia exige mayores condicionalidades. El fondo exige mayores condicionalidades porque es un crédito casi de última instancia. Lo que pasa es que lo que le cuentan a la gente aquí son versiones muy diferentes, ¿no? Casi que esto es un éxito. Entonces, está buscando el Ecuador 1.000 millones de dólares adicionales. En eso se encuentran los ministros de Finanzas para ver si es que el fondo les concede este crédito. Es probable que el Fondo Monetario conceda el crédito porque la señora Kristalina Georgieva acaba de felicitarle al Ecuador por los éxitos logrados. Es como lo que dicen los neoliberales criollos, ¿no? Que dicen que se han logrado muchos éxitos. Yo les oigo a ellos que dicen se han logrado importantes avances, dicen, en estabilización de la economía, en poner en orden las cuentas públicas. Luego te voy a dar las cifras para que veas lo que ha pasado aquí. Entonces siempre les pregunto yo cuáles son las cuentas públicas que han puesto en orden, porque lo que tenemos es un desastre. ¿Qué casa es la que ha puesto en orden? ¿Han puesto en orden la de quién? Porque la casa de las finanzas públicas está absolutamente patas de arriba. Si no fuese así, no se hubiera duplicado la deuda pública, que ustedes, señores neoliberales, en los últimos 3 gobiernos la han pasado de 42.000 millones de dólares a 85.000 millones de dólares. Es decir, la han incrementado en más del 100%. Pero concluyo este tramo señalándote que ahora mismo el presupuesto general del Estado del año 2025 tiene un desfinanciamiento. El desfinanciamiento es la plata que le falta para completar lo que dice el presupuesto. El presupuesto es de 16.000 millones y el desfinanciamiento es de al menos 12.000 millones de dólares, o sea, 33%.
Pero el Observatorio de la Política Fiscal, que funciona aquí es manejable, es manejable esa diferencia, esa instancia. Ya vamos a entrar en eso, pero déjame terminarte de contar la historia. Ese desfinanciamiento y el Observatorio de la Política Fiscal, que es una entidad auspiciada por las Naciones Unidas, no es cualquier cosa, funciona en el Ecuador, ha llevado ese desfinanciamiento a 15.000 millones de dólares, de 36.000. Yo me quedo con los 12.000 millones, que es mi cálculo, porque normalmente lo que hacen los ministros de Finanzas es que toman entre 1.500 y 2.500 millones de las obligaciones que tienen que cancelar este año y las mandan al próximo año, en lo que en el Ministerio de Finanzas se conoce como mandaron a la bola. Mandar a la bola de deudas, ¿no? La bola de deudas. Mandar a la bola significa no pagar ahora y mandar a la bola del próximo año. Entonces, yo calculo que mandarán a la bola entre 1.500 y 2.000 millones. Y por eso me quedo con un desfinanciamiento de 12.000 millones de dólares, que es nada más ni nada menos que el 33% de todo el presupuesto general del Estado. Tú me preguntas si es que esto es sostenible. Por supuesto que no es sostenible. La sostenibilidad de este presupuesto, el Ecuador, que no es sostenibilidad, sino el cubrir las obligaciones, Ecuador lo ha venido logrando a través de dos arbitrios. Primero, con más deuda nueva para pagar vieja deuda. Por eso estamos debiendo 85.000 millones. Por eso se ha incrementado en 100% la segunda. Una parte es déficit que no van a poder cubrir. Otra parte son los atrasos, la bola, ¿no es cierto? Son los atrasos. Así es como se cubre el presupuesto general del Estado. Y claro, hay un punto que yo sé que especialmente te va a interesar, y es que esta situación anula la inversión del gobierno central. Y cuando tú eliminas la inversión del gobierno central, simplemente porque no alcanza la plata, ¿no? Entonces aquí prefieren pagar afuera y no pagar adentro. Entonces, cuando tú anulas la inversión del gobierno central, tienes los hospitales en el estado en que se encuentran, la salud, la educación, la obra pública paralizada, la economía paralizada, el empleo estancado, precisamente porque no tienes inversión en el gobierno central. Te doy la cifra de la inversión en el gobierno central. Para este año está programado un plan anual de inversiones de 1.800 millones de dólares en el propio presupuesto del año 2025. ¿Sí? En los 2 primeros meses, que son las cifras que tenemos disponibles, enero y febrero, ¿sabes cuánto se ha desembolsado de los 1.800 millones? 16 millones. Es decir, ni siquiera el 1 por 1.000, ¿no? Es decir, es un error estadístico. Entonces, por eso es que yo digo que la deuda pública no es sostenible, porque para sostener esta deuda pública, tú tienes que seguirte endeudando, no generas crecimiento económico. Acabamos de tener una recesión el año pasado y lo que estamos haciendo es contratando más deuda, pero las economías no se sostienen con deuda, sino con crecimiento económico. Y ahí se abre mi duda justamente, Marcos, si es que esta realidad de acero con la que acabas de concluir tu intervención, ¿no? La economía se sostiene con crecimiento económico, se hace de alguna manera imposible sin la intervención del Estado en obras de infraestructura y en inversión pública, y el Estado está imposibilitado por el modelo económico de invertir y de dinamizar la economía, contratar obreros, etcétera, etcétera, a través de esa inversión. Tenemos un déficit del 33% del presupuesto general, lo cual me exige llenar el hueco hoy y buscar financiamiento para mañana. ¿Cómo obtengo ese financiamiento si no estoy creciendo, porque no estoy haciendo inversión pública y además estoy creando un agujero cada vez más enorme en el presupuesto? ¿Por qué hoy seguimos siendo candidatos al acceso a deuda en los organismos multilaterales si estas dos condiciones, digamos, una estabilidad para sostenerte al menos medianamente durante el año y la capacidad de invertir no están en el registro? ¿Por qué nos siguen recibiendo? ¿Por qué nos siguen ofreciendo dinero, etcétera, etcétera? Primero porque, y la pregunta es muy buena, primero porque el Ecuador paga puntualmente la deuda externa. La que no paga es la interna. La interna, claro. Y la inversión del gobierno central en el país. Entonces, a los ojos de los tenedores de deuda, por ejemplo, de los bonos ecuatorianos,
que son los que contestan las encuestas del riesgo país y son los que hacen el riesgo país y crean en definitiva el riesgo país, el Ecuador es un buen pagador. Sin embargo, tienen dudas y no le prestan dinero, no le están prestando dinero los privados. Estos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CAD, el Banco Mundial, le prestan dinero al Ecuador porque el Ecuador siempre les ha pagado sus obligaciones. Pero sí quiero hacer una aclaración porque a menudo la gente, los periodistas se confunden. No es déficit los 12.000 millones de dólares, sino desfinanciamiento. Explico esto para que la gente entienda bien. No es lo mismo el desfinanciamiento que el déficit. Mira, el déficit programado para este año es de 3.800 millones. Y es el resultado de que ingresos menos egresos más financiamiento logrado. Es decir, los ingresos que tú tienes, como los ingresos petroleros, los ingresos por impuestos, o sea, los ingresos tributarios, réstale los egresos, que eso te da una cantidad, pero te está faltando, porque tienes un desfinanciamiento, en los 36.000 millones del presupuesto general del Estado, te está faltando un financiamiento de 12.000 millones. Lo que no consigues de financiamiento es lo que es el déficit. Ok, entonces, claro. Dado todo lo que puedes conseguir, impuestos, o sea, los tributos internos, sumado a los ingresos en general del presupuesto, más el financiamiento que consigues, lo que te falta para llegar a los 36.000 millones que es el presupuesto, ese es el déficit. En este año, el presupuesto del Estado, más bien dicho, la información del presupuesto del Estado dice que el déficit será de unos 3.600 a 3.800 millones. Sin embargo, el Observatorio de la Política Fiscal dice que el déficit superará los 5.000 millones de dólares. Así es como están las cosas. Ahora, claro, la pregunta aquí es, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, hay cosas que se deben y se pueden hacer, pero que yo creo que el Ecuador no las hace ni las hará, no las ha hecho ni las hará, como la siguiente, por ejemplo. Yo no es que crea que al Fondo Monetario hay que despacharlo y decirle, señores, de aquí nos despedimos. Lo que creo es que hay que reestructurar el acuerdo con el fondo y decirles, miren, señores, ustedes me están exigiendo que yo reduzca el déficit básicamente en un año. Ni siquiera la zona euro y la Unión Europea, que tienen políticas muy estrictas respecto del déficit, lo resuelven en un año. Y más bien en la zona euro y en general en Europa se acepta un déficit promedio del 3% del PIB. Ustedes, a un país que esté estancado, desempleado, inmigrante, le están exigiendo que reduzca drásticamente el déficit. 12. Yo no hago lo que ustedes están diciendo, es decir, si no hago los pagos que ustedes están diciendo, ustedes me suspenden los desembolsos. Entonces, si ustedes realmente quieren ayudarle al Ecuador, eso es lo que tiene que hacer un ministro de Finanzas o una ministra de Finanzas. Si ustedes realmente quieren ayudar al Ecuador, yo quiero cambiar, por lo menos en una parte, las exigencias de este acuerdo para solicitar, con medida y respetuosamente, ¿no es cierto?, para solicitar que me amplíen la posibilidad de extender el déficit por un tiempo mayor y me permitan usar recursos de los desembolsos que vienen del exterior, los de ustedes y los otros. ¿Para qué? Para evitar que la gente se muera en los hospitales, para hacer obra pública, para generar inversión productiva nacional y de paso, favorecer la inversión privada, que también no solo esté estancada, sino que está en retroceso. Y eso es lo que se debe hacer. Si el Fondo Monetario te dice, cosa que no creo, pero si el Fondo Monetario te dice, no señor, usted tiene que cumplir lo que nosotros estamos diciendo, entonces yo personalmente, si fuera el ministro de Finanzas, le diría al presidente, despache al Fondo Monetario y dedíquese a gobernar para los ecuatorianos. Pero ¿cómo se podría hacer esto? Es decir, ¿cómo evitar caer en una nueva deuda inglesa? Disculpa si no estoy siendo preciso en el paralelismo, pero me refiero a esas deudas eternas, ¿no? Es que préstame nuevamente para pagar la deuda vieja y esto me deja amarrado a este organismo crediticio, ad eternum. ¿Cómo evitar que luego de 100 años de historia estemos hablando precisamente de lo mismo, Marco? Solo hay un camino, estimado Fernando, solo hay un camino y es el crecimiento económico. Y te voy a poner de la manera más gráfica posible. El Ecuador
tiene un determinado nivel de recaudación tributaria con un determinado PIB. Pero el nivel de recaudación tributaria no es lo mismo cuando tú tienes un PIB de 100.000 millones que cuando tienes un PIB de 130.000 millones. Evidentemente, con un PIB de 130.000 millones recaudas mucho más. El problema es que el PIB, o sea, la economía en el Ecuador, está estancada. Y el año pasado incluso se contrajo por la recesión de 2 puntos porcentuales del PIB. Te señalo algo. Si desde el año 2017 el PIB hubiera crecido solamente al 3,5% anual, solamente al 3,5% anual, no como lo ha hecho China y como lo han hecho otros países, en estos últimos 8 años, desde el 2017 al 2024, el PIB del Ecuador sería 155.000 millones de dólares. Y el PIB del Ecuador es 122.000 millones de dólares, 123.000 millones de dólares. Es decir, como 32.000 millones de dólares menos. Entonces, tu recaudación tributaria con un PIB inferior, menor, es también más baja que la que podrías obtener con un PIB más alto. Es decir, esto es obvio y lo obvio no requiere explicación. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque el promedio del crecimiento de la economía ecuatoriana entre el año 2017 y el año 2024 es 0,5%. Medio punto del PIB con base al año 2007, es decir, 10 veces menos de lo que el Ecuador requiere crecer. Y por cierto... Siendo ¿cuál es el mejor año? Discúlpeme, Marco, por la interrupción. Esto es un promedio, de 2017 a hoy, ¿no es medio cierto? Anual, del 2017 al 2024. ¿Y el pico cuál es? Ese 0,5% de crecimiento promedio del PIB en estos 8 años es menos de la mitad de la tasa de crecimiento vegetativo de la población ecuatoriana. Esto lo que te dice es que ¿cómo tapas la diferencia? ¿Cómo cubres la diferencia entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento del PIB? Con pobreza, con migración, con desempleo, con subempleo, con precariedad, con pobreza sobre todo. Y la pobreza, en mi concepto, por razones son fácilmente explicables el por qué, es el problema número 1 que tiene el Ecuador. El problema número 1 que impide a su vez solucionar otro tipo de problemas, la pobreza. Entonces, cuando tú me preguntas ¿y qué hacer en estas circunstancias? Solamente para poder solucionar el grave problema de la deuda, para poder pagar sin liquidar la inversión interna, porque si el Estado no invierte en salud y en educación, la empresa privada no va a darles hospitales y salud a la gente pobre, que dicho sea de paso, son 7,3 millones de personas en el Ecuador, de acuerdo a las últimas cifras que acaba de publicar el INEC, ¿no? Entonces, si el Estado no tiene escuelas, colegios y universidades, aparte de las privadas, ¿quién pone eso? Solamente lo puede poner el Estado. ¿Quién hace obra pública si no es el Estado? ¿Quién puede realmente comenzar a reconstruir este país desde el punto de vista económico si no es el Estado? Una empresa privada a la que tiene que dar facilidades. Pero hay áreas en las que no interviene la empresa privada. Por eso es que es necesario la inversión pública y la inversión privada. Ambas se complementan, no se sustituyen. Bien. Marco, acabas de mencionar algo importantísimo, creo yo, para la lectura que debemos tener los ciudadanos de este tipo de cuestiones, porque son además temas complejos que no todo el mundo maneja, pero que encuentran en el gran titular de los medios de comunicación, ¿no? Baja el riesgo país. Y hasta por una tendencia muy humana, uno dice, bajó el riesgo país, ¿no? Qué suerte, algo deben estar haciendo bien. Me da la impresión de que esa es la intención al titular de esa manera los informes sobre riesgo país. Pero desmitifiquemos un poco qué es el riesgo país y qué representa para un gobierno, pero sobre todo para este ciudadano que abre el periódico en la mañana y ve que descendió el riesgo país y de alguna manera algo en su cerebro lo crea una conexión con probablemente esto tiene que ver con mi bienestar y al parecer no es tanto así. Primero, el riesgo país es una encuesta. Es una encuesta que se hace a los banqueros y a los tenedores de los bonos, a quienes nosotros les debemos. Entonces, la pregunta para estos caballeros es, oigan, ¿ustedes creen que los ecuatorianos van a pagar lo que nos están debiendo?
van a pagar el capital de intereses. Entonces, para contestar eso, si ellos ven, por ejemplo, que no esté el Fondo Monetario, el riesgo país sube, porque dicen, no, el Fondo Monetario les va a exigir, por sobre todas las cosas, 11º mandamiento, honra tus deudas con los banqueros. Entonces, no hay duda de que nos van a pagar porque el Fondo Monetario nos va a garantizar que nos van a pagar. El Fondo Monetario es un auditor internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que hace, pero además el mismo fondo lo dice, preocuparse de que se paguen las deudas. Luego, ¿qué más hay en esa encuesta? ¿Y cómo está la economía ecuatoriana? Bueno, la economía ecuatoriana está más o menos, tiene varios problemas, pero si suben los impuestos, si suben los combustibles, entonces nosotros vamos a poder cobrar. Entonces, inmediatamente sube el riesgo país. Si no tienes Fondo Monetario, si no se incrementa nuevamente el IVA, tú les estás contrariando, porque dicen va a haber menos dinero para pagarnos y entonces el riesgo país sube, perdón, en este caso. Cuando esté el Fondo Monetario y cuando hay nuevos impuestos, el riesgo país baja. Creo que dije al revés. Entonces, sí tiene un contenido medio ideológico toda esta escena, porque muy al margen de la posición política de los gobiernos, al final, si un gobierno tiende a priorizar la deuda por sobre otras urgencias nacionales, van a estar muy bien los acreedores con ello, indistintamente de la calidad de vida que le esté proveyendo a su ciudadano. Y en ese caso, en el que tú mencionas, baja el riesgo país. Cuando ven que el Fondo Monetario tiene un acuerdo, lo peor que les puede suceder a los acreedores es que el Ecuador no tenga un acuerdo, o cualquier país no tenga un acuerdo con el Fondo Monetario, se sienten absolutamente desilusionados y entonces el riesgo país sube. El momento en que tú ves que hay un acuerdo con el Fondo Monetario, el riesgo país baja. Pero si adicionalmente, entonces las condicionalidades son suban el IVA, suban los combustibles, modifiquen la jornada laboral o modifiquen los aportes de la seguridad social. Bueno, eso, como dicen los americanos, para quienes contestan las encuestas del riesgo país, que son ellos mismos, los banqueros, como dicen los americanos, that's music to my ears, ¿no? Es música para mis oídos. Y claro, entonces el riesgo país baja. Si no sucede nada de eso, si por alguna razón el Ecuador no tiene el acuerdo con el Fondo Monetario o ya no quiere tenerlo, si el presidente Noboa resuelve que no va a subir nuevamente el IVA, entonces el riesgo país se va a aumentar. Si resuelve lo contrario, el riesgo país se va a disminuir. Pero los ecuatorianos nos quedamos aquí en la situación en que estamos. Por eso es que yo creo que uno de los graves problemas que ha tenido el gobierno del señor Noboa es que su equipo económico es una síntesis del equipo económico de los últimos 8 años que ha tenido el país. Cuando yo les oigo a los neoliberales criollos que dicen que iban a poner la casa en orden, ¿no? Tú debes haber también oído que nos decían, vamos a poner la casa en orden. La pregunta es, ¿qué casa es la que pusieron en orden, como te decía? Porque la deuda se duplicó en 100%. El desfinanciamiento del presupuesto del Estado actual es el que te estoy diciendo. Los servicios públicos están destruidos. Entonces, ¿qué fue lo que pusieron en orden aquí? ¿O la casa de quién pusieron en orden? Yo digo que uno de los principales problemas que ha tenido es que no ha tenido un equipo económico que realmente le ayude. Porque el equipo económico lo único que le ha propuesto a través de las llamadas reformas tributarias, que es un mecanismo para decirle a la gente que le van a subir los impuestos, lo único que le ha propuesto es incremente el IVA, incremente los combustibles, paralice la inversión pública porque hay que dar prioridad por acá, aunque la gente se muera, aunque los hospitales estén como estén. Y además han inventado un relato. Han dicho es que es lo uno o lo otro. Yo te puedo mencionar a probablemente 20 premios Nobel que dicen justamente todo lo contrario y que dicen, no, hay que tener responsabilidad fiscal, pero eso no significa destruir el crecimiento económico y el empleo, porque al destruir el crecimiento económico y el empleo lo que hace es profundizar la pobreza. Entonces te voy a dar una cifra que es muy penosa, porque desgraciadamente los economistas ya son varios años que no podemos dar buenas noticias. En diciembre del año 2016, la pobreza crítica era 7.4%.
hoy es 12.4%, era 8.4%, hoy es 12.4%. Se ha incrementado como en el 50%. ¿Qué significa pobreza crítica? Son las personas que viven en el Ecuador con menos de $1.70 al día. ¿Cuántos son esos? 2.300.000 ecuatorianos. Aparte de eso, también se incrementó la pobreza por ingresos. Estas cifras que te estoy dando las acaba de publicar el INEC. Son cifras oficiales. La pobreza por ingresos también se ha incrementado. Y resulta que ahora tenemos 5.040.000 ecuatorianos viviendo con menos de $3 al día. Y en total, la pobreza en el Ecuador le pega a 7.3 millones de personas. Fuente INEC. Entonces, cuando tú regresas a ver y dices, ¿y esto por qué ha sucedido? Pues la pobreza además no es solamente la falta de recursos, sino el no poderse educar, el no poderse curar, vivir en la ignorancia, vivir en el atraso, vivir fácilmente engañado. Todo eso es pobreza. Ahí voy, Marco, porque es bien interesante este tema. Justamente lo tenía apuntado para preguntarte, ¿qué tiene que ver esta multidimensionalidad con los cálculos de la pobreza en relación a esta deuda que se adquiere con multilaterales? Es decir, para el multilateral la pobreza es una cuestión únicamente de ingresos y así se calcula, o se calculan estos otros estadios que miden un poco el bienestar para saber si las condiciones dejan establecida una situación de pobreza. Es que quienes exigen esas condiciones, o el único que exige esas condiciones es el Fondo Monetario. Entonces, el Fondo Monetario, que es en definitivamente de España neoliberal, igual que los neoliberales ecuatorianos, consideran que la pobreza que se deriva de todos estos programas que ellos llaman de consolidación fiscal y de lo que hemos vivido estos últimos 8 años, porque aquí no es cuestión de lo que uno diga, sino de la realidad de las propias cifras oficiales y de lo que vive la gente. Ellos consideran efectos colaterales imprescindibles, así los llaman. Es decir, así mismo tiene que ser. ¿Qué es lo que dice Milei en Argentina, no? Salió el ministro de Finanzas cuando le dijeron, oiga, aquí los ancianos están muriendo porque ustedes les han quitado buena parte de los servicios, de las cosas que tenían. ¿Qué fue lo que respondió este sujeto? Dijo, algún pariente a la vez que les ayude. Bueno, ese es el criterio que tienen los neoliberales. Entonces, son los daños colaterales imprescindibles, como ellos llaman, ¿no? O los efectos colaterales imprescindibles. Pero los economistas independientes, además que yo diría que la mayor parte de la humanidad y de la academia en economía, consideran que lo fundamental de la economía y que la economía existe es para ayudarle a la gente y que la lucha fundamental es vencer a la pobreza, por lo menos diezmarla, irla venciendo aunque sea de a poco. Y eso es lo que no ha ocurrido en el Ecuador. Y no ha ocurrido en el Ecuador, ahí vuelvo a señalar, porque los equipos económicos le han llevado a este país bajo la conducción neoliberal, que no le ha dado resultado, porque si la conducción neoliberal le hubiera dado resultado al Ecuador, no tuviéramos el empleo estancado, con 66% de la población o de la fuerza laboral sin trabajo. No tendríamos 400.000 personas que en los últimos 4 años se han ido fuera del país. No tendríamos la brutal violencia. No me refiero a la violencia y a la inseguridad de los grandes carteles de la droga, que tienen otras connotaciones. Me refiero a esa violencia que no te permite salir a la calle, que extorsiona a personas y a empresas y que mata a la gente como que fuera una mosca. Eso fundamentalmente viene de la pobreza. Entonces, si no fuese así, no tendríamos los hospitales donde la gente se muere porque no le pueden atender. Y no diríamos la barbaridad que significa. La gente esta que se muere son, en definitiva, resultados colaterales del ajuste. Claro, que es un poco lo que se maneja en Argentina y es lo que me decías hace un momento. Es decir, yo puedo tener ingresos que no son muy altos, pero si tengo educación sin costo y de calidad, soy un poquito menos pobre. Si tengo acceso a salud de calidad y gratuita, soy un poquito menos pobre. Si puedo transitar por vías de primer orden para llevar mi producto al siguiente mercado, pues soy un poquito menos pobre. Y eso no se está entendiendo así. Pero Marco, ya para darle conclusión a esta charla, marcabas algo súper importante que yo también tenía pensado consultar contigo, y es sobre la producción permanente de deuda interna.
me decía, la deuda externa se paga y siempre vamos puntualitos a los de afuera a decirle, oiga, aquí está el dinero, pero la deuda interna se renueva y se renueva y se renueva y sigue siendo una bola de nieve que ad infinitum, ad eternum, termina por consumirnos. Y ahora se ha hablado mucho de la emisión de bonos o de la negociación de bonos para pagarle a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo está el mercado de la deuda interna? ¿Cómo nos afecta al final si están participando nuestros gobiernos autónomos, los más cercanos, los más inmediatos respecto del ciudadano? Y cuál es la escena, por ejemplo, en situaciones como el IES, por ejemplo, también como deuda interna, ¿no? ¿Cómo deja esta conducta frente a la deuda interna al Instituto de Bienestar Social y a los gobiernos autónomos? De los 85.000 millones de dólares, que es la deuda pública total del Ecuador, más o menos el 45% es deuda interna y el 55% es deuda externa. Claro, en la deuda interna hay varios problemas. Por ejemplo, el Seguro Social dice que el Ministerio de Finanzas le debe 24.000 millones de dólares que no le ha pagado. Y el Ministerio de Finanzas le dice, yo no le debo 24.000 millones de dólares porque usted está haciendo mal el cálculo de los intereses. En esa conversación sobre el cálculo de los intereses se han pasado los últimos 15 años y todavía no resuelven, pero el hecho es que hay ahí una deuda enorme con el Seguro Social, que viene siendo ampliada. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano, más bien dicho, el gobierno central, no genera las capacidades necesarias para cumplir con el 40% de las pensiones jubilares, con ese aporte del 40% de las pensiones jubilares. No te olvides que además una parte importante del presupuesto va para los llamados GATS, gobiernos autónomos descentralizados. Más o menos 10.000 millones van para pagar los sueldos. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes cuánto hay que pagar de deuda pública este año? 11.000, deuda pública, es decir, capital, intereses y otros pasivos. Te doy la cifra oficial que está en el presupuesto, 11.309 millones de dólares. Es decir, en un presupuesto de 36.000 millones, tú vas a tener que usar el 30% solo para pagar capital, intereses y otros pasivos, sin considerar ahí los 2.000 millones de dólares que tenemos que pagarle a Chevron, porque el Ecuador es el campeón del mundo en perder los laudos arbitrales. Entonces, lo que a mí me parece sustantivo es que el presidente de la República se rodee de un equipo e imparta las instrucciones necesarias para cambiar la conducción de la política económica. Eso no significa que no pagues las deudas, sino que llegues a mejores acuerdos y priorices, y comiences priorizando la situación de tu país. Claro. Y eso incluye en algún momento terminar de concretar el pago de esta deuda interna de alguna forma. Tú me preguntabas y me decías que cómo pensar y cómo analizar que a los gobiernos seccionales se les pague con bonos. Bueno, el Ecuador, mira lo que dicen los neoliberales, ¿no? Los neoliberales dicen, no se puede usar dinero de la reserva porque sería ampliar el balance del Banco Central de manera ficticia. Pero lo que se hacen ellos es generar una nueva moneda, solo que esa nueva moneda se llama bonos, pues te pagan en bonos. Más o menos como los patacones, ¿no? Los bonos aquí se han convertido en los patacones. Un gobierno, y eso le genera varios problemas a un gobierno autónomo descentralizado como un municipio. Vamos a decir que le pagan en bonos al municipio X. Ese municipio tiene que vender los bonos, pero tiene que venderlos con descuento. Y seguramente tendrá que dar entre un 10, 15 o 20% de descuento dependiendo de las circunstancias en que recibe. Entonces, ese descuento es un mal uso de recursos, especulado, no especulado. ¿Está legalmente autorizado el alcalde o el prefecto para correrse el riesgo de decir, ¿sabe qué? Upa, claro. A mí me pagaron 50 millones de dólares que debía el Ministerio de Finanzas, pero he tenido que venderles con un descuento de 10 millones de dólares. Esa es una pérdida para los ingresos presupuestarios. Claro. Presupuesto público, claro. Yo no había pensado en eso, ¿sabes? Pero es cierto, ahí hay un desfase del que al final se hace responsable
el titular de la entidad. Si pierdo 15 millones de un bono de 100, pues bueno, son 15 millones que pierde la ciudad por una gestión financiera, que aquí hemos tenido presidentes en prisión domiciliaria por gestión financiera de deuda, pues no. Pero además porque nada de esto está reglamentado, ni existe ley, ni nada. Entonces, si yo fuera alcalde, a mí no se me ocurriría vender 50 millones en bonos para obtener 40, no se me ocurriría hacer eso. Entonces, el que a los gobiernos seccionales les paguen en bonos es una muy mala noticia, porque además lo que revela es el estado de las finanzas públicas que ofrecieron poner en orden y la insostenibilidad de la deuda. Y lo que hay que hacer es crecer, entre otras cosas, para poder pagar. ¿Cómo pagas si no creces? Si no hay crecimiento económico. Lo que en el caso de una persona natural, en el caso de Juan Piguave, si tiene que pagar una deuda, ¿cómo la paga si no tiene trabajo? Entonces tiene que conseguir trabajo para poder pagar. Y es más, tiene que conseguir un trabajo que le permita pagar la deuda, porque primero tiene que comer y seguramente alimentar a su familia. Bueno, en el caso de las instituciones públicas, en este caso, en el caso del gobierno del Estado ecuatoriano, que tiene que pagar la deuda que tiene que pagar, ¿cómo la paga si no genera crecimiento económico suficiente? Como el crecimiento económico es absolutamente insuficiente, el año pasado tuvimos encima de eso contracción, ni siquiera crecimos. Si no tenemos crecimiento suficiente, entonces tiene que echar mano de otros arbitrios. ¿Y cuál es el principal arbitrio? El primero en la fila, cero inversión pública. Y eso es lo que ha pasado. Y esa es la tragedia que viven los pobres en el Ecuador. Marco, finalmente, y mientras escuchaba tu respuesta, me preguntaba, ¿se abre una posibilidad de esto que en el 99, 2000 resultaba escandaloso, ¿no? Que era el enriquecimiento privado en razón de esta laxitud en las normas para la negociación de, en ese entonces, los certificados de depósitos reprogramados. Ahora estos bonos que están inundando el mercado porque se les paga cada vez a más municipios y GATS con bonos. Pero porque yo creo que si es que no le han sugerido ya, le sugerirán al presidente de la República que entregue Sacha, por ejemplo, probablemente a una empresa con otro nombre, que entregue Sacha y reciba 1.500 millones para ponerlos en el presupuesto del Estado el tiempo que duren ahí, es decir, hasta el próximo pago. No. Probablemente que entregue el oleoducto de crudos pesados a una empresa privada y reciba, como dicen en la costa, un billete por haber hecho esa negociación. En definitiva, el Estado reciba ese billete como ingresos. Lo mismo te podría decir con otros campos petroleros en producción, con las empresas, la renegociación o la firma de los contratos con empresas de telefonía móvil, la privatización de la CNT. Yo calculo que si se hace toda esta gestión, que es lo que sugieren los neoliberales privados, criollos, que siempre están diciendo, ¿no? Que siempre están diciendo que las empresas públicas como Petroecuador no tienen capital para generar producción. Y no tienen capital porque ellos mismos le sacaron $2.000 millones de la cuenta de Petroecuador y la metieron en el presupuesto, ¿no? Metieron el dinero en el presupuesto. Entonces, ellos pueden formar un paquete con todas estas barbaridades de más o menos 5.000 millones. Ahora, seguramente la gente quiere eso, porque a decir del Tribunal Electoral ha votado masivamente por este proyecto. Entonces, ¿cómo queda el Ecuador? Bueno, si se haría esto, que yo le recomiendo al presidente de la República fuertemente que no lo haga, que no dé oídos a ese tipo de propuestas, que también las propone el Fondo Monetario, ¿no? El Fondo Monetario estaría encantado de que se privatice la CNT, de que el oleoducto de crudos pesados pase a manos privadas y el Ecuador pierda nomás $2.000 millones entregando el oleoducto, de que entregue el mayor campo petrolero en producción, subrayo, en producción, que es Sacha. Esas son las cosas que le encanta al Fondo Monetario y son las que hacen bajar el riesgo país. Pero si se hace eso, lo que tú vas a hacer es liquidar los recursos en 1 año o 2 años y te quedas sin el control de los activos productivos del Estado. Como le pasó a Argentina luego de Menem. Y ese es en buena medida el resultado de todo lo que vino después. Porque Menem privatizó todo lo que se movía, hasta el agua potable, ¿no es cierto? Hasta el agua potable.
Y claro, subieron las tarifas, subieron los impuestos. A la hora de la verdad han ido desprivatizando, pero se han quedado con la deuda y en los casos que vendieron las empresas, se quedaron sin las empresas y sin la plata, porque la plata se la gastaron de inmediato. Claro, eso se hizo humo rapidito y la empresa ya estaba vendida. ¿Puede ser esa la intención, ya para concluir, Marco, de este llamado constituyente, tanto en ese sentido como en elevar el techo de endeudamiento? Bueno, esto de elevar el techo de endeudamiento es, perdóname que te diga así, una farsa. ¿Por qué? Porque el techo de endeudamiento está fijado en 40% del PIB. Pero el señor Moreno, mediante ley, consiguió que sea juego libre, que no haya ningún límite. Eso consiguieron los neoliberales. Y que no haya ningún límite por un espacio como de 10 o 12 años. Entonces, nosotros en este momento, ¿cuál es el endeudamiento que tiene el Ecuador? Más o menos un 74% del PIB. Y deberíamos estar en el 40%. Entonces, pues seguramente lo quieren subir al 70%, no sé a cuánto querrán subirlo. No. Pero, como te acabo de decir, la venta de los activos del Estado baja el riesgo país, pero les liquida a los ecuatorianos. Cuando lo que debería buscarse es, en mi concepto al menos, es la construcción de empresas mixtas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, Petroecuador. En lugar de entregar el campo Sacha, yo diría, señores, a los inversionistas extranjeros interesados en el tema petrolero, a ver, vengan ustedes de aquí a buscar petróleo en el Ecuador, hagan su inversión de riesgo y vamos a compartir las ganancias. Vamos a compartir las ganancias de manera justa. El Estado tiene que tener una parte importante, pues el dueño de los recursos. Ustedes que están corriendo el riesgo y están poniendo la plata, deben tener también un buen negocio en esto. Pero lo que no puede pasar es que ustedes se lleven la mayor parte del negocio y al Ecuador le quede el residuo. Entonces busquemos un término justo y hagamos una compañía mixta. Y lo mismo en la telefonía. De esa manera el Estado no se desprende de principales activos que tiene el Estado, pero sobre todo de los campos petroleros en producción, pues porque ya están produciendo. No es que nadie tiene que venir aquí a buscar, el petróleo está sobre la mesa, hay que seguirlo sacando y seguirlo vendiendo. Pero otra cosa es ir a rascar la tierra, abrir la tierra y ver si es que hay petróleo o no hay petróleo. Y en general así, en las actividades en las que pueda participar el Estado, me parece que la constitución de empresas mixtas atrae la inversión extranjera y permite que el Estado pueda tener recursos importantes sin entregar el patrimonio nacional. Bien, Marco, clarísimo como siempre, agradabilísima charla como siempre. Mi abrazo y mi agradecimiento. Un gusto conversar contigo. Te envío un cordial abrazo. Lo mismo para ti. Muchas gracias. A Marco Flores, exministro de Finanzas, que nos acompañaba para ir averiguando ciertas cosas que caen en el relato permanente, tanto de medios como en la discusión pública en temas de redes sociales, acerca del endeudamiento, acerca del estado de salud de las finanzas públicas, de esta deuda pública que luce no solamente insostenible, sino que las alternativas con las que se maneja o aquellas baraja que se ha echado sobre la mesa para tratar de prever cómo salir de ella, solamente, al menos desde la perspectiva que acabamos de manejar en esta charla, podría agravar aún más la situación y la contracción económica que venimos soportando desde el año anterior como herencia de los años anteriores, los ecuatorianos.